Listo. Igual saben que todas las preguntas que tengan o alguna duda o algo que se les plantee al final de la clase, ¿no? E igual sobre las tareas que ya están publicadas, tienen mi contacto. Nuevamente, tal vez si no lo tienen, ahorita que terminamos la clase les vuelvo a publicar para que por favor cualquier cosa me comuniquen, me escriban o me dejen un audio. No me llamen porque yo a veces estoy en procedimientos, estoy en cualquier actividad y no voy a contestar, así que por favor, si necesitan algo, me dejan algún mensaje, ¿sí? Iniciamos con la segunda unidad de lo que tiene que ver con enfermería básica. Ya habíamos hablado sobre muchas terminologías, sobre el inicio de nuestra carrera, sobre quién es nuestra pionera de de la enfermería, ¿sí? Que era Florence Nightingale, cómo se inició y todos los procedimientos. Ya sabíamos sobre nuestras características, porque es del uniforme, porque es la COFI, entre otro tipo de cosas. Ahora nos vamos a términos más de conocimientos sobre generalidades y sobre todo lo que tiene que ver con nuestro accionar de enfermería ante ya una actividad como tal laboral. La bioseguridad. Nosotros sabemos que viene del proverbio, tiene que ver todo con la salud y la vida, ¿sí? Todo un ser vivo. Y la seguridad, como nosotros ya sabemos, es algo seguro. Entonces tenemos que aquí erradicar algo que tiene que ver con la seguridad de la vida, ¿sí? Entonces, definición, conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud y seguridad del personal de salud, de los pacientes y comunidad frente a riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. También recordémonos siempre que la salud era el completo estado de bienestar físico, social, mental y no solo la ausencia o carencia de enfermedades. Entonces, para nosotros poder determinar que una vida está segura, tenemos que tener todo eso bien resumido en nuestra cabecita y bien puesto que esa es la salud. Entonces, para nosotros preservar y tener seguridad en la vida, vemos que es cualquier agente biológico, físico, químico, social, también ahí tal vez faltó ese término, ¿sí? Pero ¿para qué nosotros usamos la bioseguridad? Nosotros usamos la bioseguridad para muchas actividades y siempre tenemos que tener en cuenta de que hay un mal concepto de nosotros que la bioseguridad es que tienes que cumplir el protocolo de bioseguridad. Un ejemplo, ponerte guantes. Pero ¿qué hacen? Esos mismos guantes que usaron para cierta actividad realizan para otra actividad. Es uno de los ejemplos como tal para la bioseguridad. Un ejemplo que se dio muchísimo en la parte del COVID, el usar el overol. El overol fue algo innecesario en lugares donde no se generaba microaerolización. ¿Y qué pasaba? Era una contaminación entre todo lado. Porque según usted, como persona, la que usa el overol, hacía la barrera de protección hacia uno, se protegía uno, pero la contaminación que iba llevando porque lo estaba protegiendo, iba arrastrando, topando, empujando, todo lo que se pegaba al overol lo iba llevando para todos lados porque usted estaba protegido. Recordemos siempre que la barrera de bioseguridad es para protegerme a mí y a mi paciente o a mis pacientes. O sea, tengo que saber que la bioseguridad no solo es para mí, es para mí y mi entorno. En esa parte tenemos que tener en cuenta que está mi familiar y si ustedes están en la casa, mi paciente, mi familiar como tal, hijo, padre, hermano, lo que sea. Y si yo estoy trabajando es mi barrera y una barrera también para proteger al paciente. Entonces tenemos que irnos direccionando bien en esa parte, ¿sí? Lo utiliza el personal clínico, todas las áreas por lo general. No hay una área específica donde digan en consulta externa no usan una medida de bioseguridad. La tienen que usar. Ahorita una medida de bioseguridad en todo lado es nuestra mascarilla para proteger nuestra vida, para proteger nuestra salud. ¿Por qué? Para no contagiarnos como tal, ¿sí? Principios básicos de la bioseguridad. Tenemos que es universal, ¿sí? Barrera de protección y medidas de eliminación. ¿Qué quiere decir? Si es universal, ¿qué quiere decir? Que es para todos, ¿no? Son características que deben de tener una bioseguridad. Ejemplo, yo no puedo decir que el personal médico es el único que va a usar y el personal de limpieza no. Es para todos, por eso es universal, ¿no? Barrera de protección, no solo para mí, recuerden eso, es también para el paciente. Uno de los ejemplos, yo mido la diuresis con guantes, ¿sí? Me tengo que retirar los guantes si yo voy a realizar otra medida de atención. ¿Por qué? Porque con esos mismos guantes contaminados yo no le voy a dar de comer al paciente. Claro, es una bioseguridad para mí, porque a mí no me está topando nada, pero ¿y al paciente?
La bioseguridad y la barrera de protección es para ambos, ¿sí? Tanto el personal que lo está ejecutando, para la acción o a la persona a la que yo la voy a ejecutar. Y medidas de eliminación. Todo debe de ser descartable o a su vez desinfectable. Ejemplo, una gafa, yo ya me la pongo, no la elimino, no la descarto, pero la mando a desinfectar, a lavar, ¿sí? Una medida de eliminación como tal total de descartable, las batas, los guantes, las mascarillas, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces son características específicas para nosotros saber que eso es descartable. Nosotros ya vamos, hablemos de aquí, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de características. Quiero que me diga alguien tal vez una medida de barrera que está usando ella en la cabeza. Quiero que me diga un error ahí alguien. Un error que vean ahorita aquí en esta persona. A ver, si nadie pregunta, yo les pregunto. El gorro, Muy bien, ¿por qué el gorro? A ver. porque la mayoría se lo usa en cirugías, en quirófano el gorro, Puede en ser, neonato. sí. Puede ser porque es un procedimiento, nosotros tenemos que saber que es para un procedimiento estéril como tal, ¿sí? ¿Algo más que vean del gorro? A ver, el señor joven Wilson Ruiz. Tal vez el cabello está sobresalido a Exacto, muy bien. Nosotros tenemos una barrera. ¿De qué me sirve yo tener aquí y el cabello por acá? ¿Qué barrera yo estoy haciendo ahí? Solo es el ponerme un gorrito para que no se me salga el cabello. Pero por un lado lo tengo así. Entonces, una barrera es porque me tiene que proteger. De nada me sirve que esté a un lado y el resto no. Tiene que estar protegido. Tiene que crear una barrera como tal. Y el ejemplo está aquí porque esto está mal. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas yo tengo que saber. Dice delantal, que quiere decir la bata como tal, un delantal. Si yo voy a ponerme una bata, lo que sea que tenga que ver como barrera de protección para mi cuerpo, yo la voy a tener así abierta. No, ¿verdad? Entonces la idea de que a mí me haga una barrera es que me proteja, pero yo voy y me pongo solo para que me abrigue las axilas o los brazos. ¿De qué me sirve eso? No me sirve de nada. Yo lo que estoy haciendo es contaminar, porque incluso lo típico que hacen es de eso, ir arrastrando y no sacarse, porque la finalidad de ponerse una medida de bioseguridad es protegerme y protegerle. Entonces, la uso bien puesta, me protejo, la descarto, ya sea para lavar o para botar, y si es que voy a otro paciente, me vuelvo, si tiene este aislamiento, que ya vamos a hablar de eso, pues me pongo otra. Y si voy a un paciente que no tiene aislamiento, pues yo ya me he protegido mi uniforme. Pero yo no me lo pongo así, contamino, salgo, me quito la bata que no me sirvió de nada y me voy a donde un paciente limpio y me llevo toda la contaminación. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro objetivo de las barreras y ustedes van a conocerlas cuando comiencen a trabajar porque las medidas de bioseguridad es algo que es muy importante para protegernos y protegerlos. ¿Sí? Siempre recuerden eso, que no es solo para uno, es para los dos. Aquí tenemos más medidas protectoras, ¿no? Siempre se van a ir usando según el lugar. Ya vamos a hablar sobre los aislamientos y vamos a ir conociendo. Recuerden siempre que hay mascarillas de uso médico, de uso hospitalario. Mientras tanto, hay algunas que les venden que no son lo que pasó en la pandemia. Ustedes veían en el Facebook, afuera decía N95 y eran de tela con esponja interna. Tienen que saber que hay medidas con características específicas para cada situación. Lo mismo son guantes. Hay guantes que no tienen polvo, hay guantes que sí tienen polvo, hay guantes que son de uso quirúrgico, estéril, hay guantes de uso de manejo para manipulación de heridas o de procedimientos donde no se necesite algo estéril que no vayamos a contaminar, ¿sí? Entonces existen situaciones y situaciones. No podemos usar cualquier tipo de método de barrera que no sepamos que es de uso hospitalario, ¿sí? Tenemos un ejemplo, miren, aquí lo de las N95 que yo les decía, comenzaron a venderse y decían N95 en donde sea, y ustedes compraban y eran una tela X, de colores, de sabores, de lo que sea que encontraban, y no eran de uso médico. Y hubo mucha contaminación incluso por eso, porque decían es que son N95 y a mí me dijeron que las N95 duran 3 días. Y ya eso, las esponjas
con la saliva se dañaban, con la respiración, con los estornudos, con el polvo, y ya usaban una tela como tal que no les protegía, ¿sí? Es como ustedes han visto que dice mascarilla lavable, les vendemos mascarilla lavable, son unas de tela media rara que incluso forman el rostro. Esas de ahí no son de uso médico porque es lógico, es tela. Ustedes pongan una mascarilla normal con una de tela y hagan el intercambio de un spray y van a ver que atraviesa fácilmente las de tela porque la de tela tiene microagujeros, se podría decir, filtros como tal, que traspasan, porque no es para protección de partículas, solo es para protección como tal. Entonces, ¿cómo yo voy a lavar una mascarilla y volverla a poner? Más estoy abriendo los espacios como tales, ¿sí? Entonces, no son de uso médico. Por eso incluso ustedes iban a una institución como tal y les exigían, tienen que venir con mascarilla KN95, un ejemplo, para que los dejen entrar. ¿Por qué? Porque esa es la medida correcta. Y no solo era para que ustedes no se contagien, sino para que no lleguen y contagien a nadie más. Por eso era la finalidad de todo eso, ¿sí? Recordemos que hay una diferencia entre una mascarilla normal y un respirador. La mascarilla de uso normal es para ciertas micropartículas. Recuerden siempre, si nosotros estamos trabajando con pacientes que no generen microaerolización, ¿qué quiere decir ellos? Que no estén con un sistema Venturi, que solo estén con cánula nasal tal vez, o estén sin cánula nasal, estén hablando, estén en un área de hospitalización, un espacio abierto. Se necesita solo mascarilla quirúrgica, que ya vamos a hablar de los EPP igual. Pero cuando hay un respirador como tal, con ciertas características específicas, ¿qué pasaba? Le tienen que utilizar la N95 para entrar a los pacientes que están con cánula nasal de alto flujo que genera mucha microaerolización, tiene que entrar con un respirador 3M, tiene que entrar con una mascarilla N95, ¿a dónde? Donde el paciente que esté entubado, porque si se desconecta un circuito, genera microaerolización. Si hay un paciente que se está haciendo terapia respiratoria, o sea, le están haciendo nebulizaciones como tal, genera microaerolización. Entonces, una mascarilla de uso normal, que es para pacientes que no generan microaerolización, listo, usamos las mascarillas quirúrgicas. Pero cuando ya ingresamos a áreas donde se genere microaerolización, donde hay alto riesgo de microaerolización, tenemos que usar respiradores, ¿sí? Y los respiradores vienen los 3M, las N95, entre otro tipo de características especiales. Luego que se agregó que el virus entraba por todo tipo de mucosas y otra mucosa que teníamos más era la mucosa de los ojos, pues usábamos gafas como tal, ¿sí? Hay una parte que es muy importante y que siempre, como yo les decía en esta parte del inicio de enfermería, siempre enfermería es la pionera en que nosotros hagamos cumplir y cumplamos también, obvio, dando el ejemplo de muchas estrategias de calidad. Y una de las mayores estrategias de calidad que nos evalúa el Ministerio de Salud y todas las entidades reguladoras del control es las medidas de eliminación y manejo de desecho correcto de los desechos hospitalarios como tal. Ustedes han visto que hay un tacho negro, un tacho rojo, hay cortopunzante, hay un desecho especial para la refri de desechos anatomopatológicos. Entonces, esos manejos no es porque la enfermera le dice de loca, es que los guantes van en el rojo. O le dicen, es que el papel no va en el rojo, va en el negro. Primero, tenemos que irnos direccionando bien. ¿Por qué? Porque la funda negra se va a ir a un lado, la funda roja se va a ir a otro lado, los cortopunzantes se van a otro proceso y los desechos anatomopatológicos se van a otro proceso. Entonces, desde ahí nosotros ya partimos que sabemos que un especialista de ese manejo de desechos se va a direccionar hacia esa actividad. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Tenemos 4 auxiliares, está Ana, Juan, María y Pedro. Pedro se va a hacer cargo de esto, María de esto, lo otro. Yo no le puedo decir a Pedro que vaya a hurgar en la basura de desechos comunes y ahí hay un cortopunzante. ¿Qué sucede? La contaminación como tal y el riesgo de infección a ese personal. Por eso es uno de los principales manejos correctos. Otro, el lugar donde ustedes van a trabajar, la ciudad, el país, paga por llevarse los desechos infecciosos. Mientras ustedes, digamos, en el tacho rojo botaron un cuaderno, un ejemplo,
eso se va a ir pesado porque ya se metió en el tacho rojo, se va a contaminar con fluidos, con lo que sea, que ya vamos a hablar especificaciones de eso. Se contaminó y va a generar más peso. Y lo que va a hacer es que en algún momento usted esté trabajando en la Clínica María y la Clínica María le va a decir, oigan, el mes pasado generamos 20 kilos de esto y ahorita hemos generado 40. ¿Qué está pasando? Si tenemos la misma cantidad de pacientes, no hemos aumentado las cirugías, no hemos aumentado pacientes de contaminación, bla, 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 bla. ¿Qué está pasando? Vamos a ver el manejo de desechos y vemos en el tacho rojo tarrinas de comida. Eso no es desecho infeccioso, eso es desecho común. O ustedes en su casa ponen en una funda roja la comida. Eso se va en desecho común, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son medidas para nosotros ir direccionando bien. Otra cosa, los cortopunzantes, que son muy importantes. Nosotros tenemos que saber manejarlos muy bien. ¿Por qué? Porque lo lógico es, ejemplo, ustedes van a hospitales grandes, caros, que tienen presupuestos, se maneja con los guardianes y los guardianes es un plástico muy duro que no atraviesan y no salen las agujas de interno, pero van a lugares donde, ejemplo, ahorita hay hospitales del ministerio, del IES, que están bajos de presupuesto por muchas circunstancias y ya no compran los tachos, pero están en botellas reciclables de galones, un ejemplo. Son gruesos, pero corre el riesgo de que si les aplastas, hacen un movimiento inadecuado, no está colocado bien para que no regresen las agujas y se riegan, existe el riesgo de pinchazo o como les digo el manejo. Entonces, si yo voy a eliminar una aguja, tiene que ir con el capuchón, ¿sí? Si no tiene que ir la jeringa porque la jeringa, si ya está con líquido, está con fluido, se va al desecho infeccioso. Pero la aguja como tal, con el capuchón, yo tengo que ponerlo con todo el capuchón porque sí existe el riesgo de que se vire, que se caiga, que alguien sin querer golpee y atraviese y salga la aguja por el envase y el riesgo de contaminación. No nos vayamos muy lejos al VIH que se vayan a contaminar. Vámonos un poquito más cerca, un paciente con una hepatitis C, con una bacteria multidrogo resistente muy alta. Esa bacteria se la van a pasar ustedes, ¿sí? Y al final el VIH tomando retrovirales van a vivir de por vida, no pasa nada. Un ejemplo, en el mayor de los casos. Pero la hepatitis se le daña el hígado, si es que no termina muerto. Viene otra bacteria que es multidrogo resistente, tienen que ponerle medicamentos. ¿Medicamentos qué? Que el medicamento viene y como es un antibiótico tan fuerte, le va afectando la parte renal. Si no termina con un daño renal, termina en diálisis, termina en otro procedimiento. Entonces, no nos vayamos a lo más grave que nosotros tenemos en mente, es que me voy a contagiar de VIH. Vámonos a algo que puede estar pasando más seguido, ¿sí? O en alguna ocasión cierta persona cogió, se pinchó con una aguja rosada que es del calibre 18.5, que es más grueso, sin querer le llegó a la rodilla y sin querer topó un tendón y esa persona perdió la fuerza de esa pierna. ¿Por qué? Porque le destrozó y le contaminó esa parte. No solo le pinchó, sino le contaminó, hubo una infección, le dañó el tendón y perdió la fuerza total de esa pierna. Entonces hay muchas circunstancias que el manejo de los desechos hospitalarios son uno de los que más control le hacen al momento de una evaluación y la persona que esté encargada del liderazgo, la persona que esté encargada de la jefatura, de la coordinación, de lo que sea, de lo que tenga que ver con proceso de enfermería y todo lo que tiene que ver con el control de calidad, va a hacer tanto hincapié a esto por todo esto que les digo y por muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque yo no puedo botar un frasco de un medicamento, así sea de plástico, sea de vidrio, o sea de la especificación que sea, en el desecho común. Es que como solo le preparé la medicación y ya, es un medicamento, tiene toxicidad, tiene líquidos como tal que necesitan un proceso especial para eliminarse. Entonces yo no puedo botar el frasco de paracetamol que vino en plástico en el desecho común. Tengo que botar en el cartón, en el depósito, en lo que sea especial para frascos de medicamentos, porque todo tiene un proceso. ¿Por qué? Porque si viene riesgo ambiental, le ve el frasco, la multa, la sanción o lo que sea, y ya listo, no nos vayamos de multa y de sanción, es la contaminación como tal para nosotros. Acordémonos de las barreras de protección.
Si hay una barrera de protección es porque yo me quiero cuidar y quiero cuidar. Si yo voy a hacer un manejo de desecho es porque yo me quiero cuidar el medio ambiente, quiero cuidar a la persona que sea que esté encargado de los procedimientos. ¿Sí? Entonces es muy importante estas situaciones por muchas otras más cosas de lo que les hablé en este momento. ¿Sí? Ustedes tienen los conceptos en todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando en la página. Recordemos que es 1 hora y tratemos de abordar todo. ¿Sí? Nosotros lo que más manejamos y más conocemos en las áreas es el negro y el rojo. ¿Sí? Las preguntas a lo último, por favor, tengan escrito. Ahora, si nosotros hablamos del negro, hablamos aquí, esto está mal codificado, ¿no? Yo ya les dije hace un momento, el negro es desecho común como tal, ¿sí? ¿Qué hablamos de común? Papel, hojas, envolturas, tal vez una gasa limpia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con desechos que no estén contaminados con fluidos, que no estén contaminados con algún residuo que haya salido del cuerpo humano, que no tenga residuos de heces, de sangre, de vómito, de contenido gástrico, entre orinas, entre otro tipo de cosas, ¿no? Y el rojo vendría a ser todo lo que tiene un riesgo como tal infeccioso, todo lo que no hemos botado en el negro. Ahora sí podemos hablar. Estamos hablando de qué? Guantes. El problema del guante que siempre ver en el rojo, así sea que solo me los puse, me los saqué, es que tienen una característica específica que al momento que usted se pone y toca la piel, el polvito, se generan unas bacterias con nuestro sudor, con nuestro calor corporal, y así lo pongamos y nos sacamos, ya tenemos que desecharlo en el rojo porque ya tiene residuo como tal, así sea de nuestra piel, ¿sí? Por ese mismo contenido que tiene. Una jeringa usada. Si yo usé la jeringa para preparar medicamento y para diluir, pues tiene que ir en el rojo. Si yo lo usé, se me cayó y no la usé, no preparé nada, pues va en el negro porque está común, es un desecho común como tal. Dicen, perdón que la interrumpa en esta parte. Justamente Las le preguntas, quería por hacer. favor, a lo último. Tenga todo escrito y yo le contesto a lo último porque no me puedo quedar mucho tiempo contestando. Luego me atraso y recordemos que es solo 1 hora, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que saber todo este tipo de manejo de desechos. ¿Para qué? Para cumplir las estadísticas que incluso nos pide por la cantidad de paciente, porque todo se hace con regla de 3, con características de cuánto se maneja con los pacientes, porque yo no puedo, como les decía hace un momento, un ejemplo como tal. Yo no puedo un mes con 20 pacientes de X haber eliminado 20 kilos y el próximo mes con la misma cantidad de pacientes similares las características, que no tuvimos contaminados, no tuvimos pacientes como tal con aislamiento de contacto, generar ahora 60 kilos. O sea, se multiplicó por 3 sin un motivo aparente. Entonces, todo eso es objeto de ¿qué? De evaluación, de darle seguimiento, entre otro tipo de cosas. Todo lo rojo, entonces, tiene que ser todo lo que tiene fluido, todo lo que se maneja con algún residuo como tal exponente del organismo. Si nosotros nos vamos al Ministerio de Salud, al manual y proceso y protocolo de desechos, ustedes van a ver todo esto. Eso es un PDF como de 700 hojas, pero es muy bonito porque le va explicando el por qué, el para qué de todo este tipo de características, ¿sí? De ahí viene el cortopunzante. Nosotros ya sabemos que todo lo cortopunzante es lo que puede perforar, lesionar o dañar la integridad de la piel. Entonces, había una parte que en algún momento las personas como tal botaban los bajalenguas en el infeccioso. El bajalengua, si usted lo parte o se parte de cualquier manera que llegue a suceder, existe el riesgo de perforación de la piel, contaminación, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer con los bajalenguas? Es en el cortopunzante. El manual del Ministerio de Salud lo dice, ¿sí? Porque existe el riesgo como tal. ¿Qué más hay cortopunzante? Los punzones que van hacia el equipo de venoclisis, los punzones que van de las jeringas, de las agujas. Recordemos siempre y tratemos en lo preferible de ponerle el capuchón para que no exista el riesgo de, si no tenemos los guardianes correctos, que son como un agujero hacia adentro y que no puede regresarse, existe aún más el riesgo de que si nosotros manejamos, digamos, galones de 4 litros o cualquier tipo de botella para eliminar, porque no han comprado los guardianes, ya que son caros, tenemos que
anclarlos a alguna parte donde pasen fijos para que no existe riesgo de que se regresen, caigan y alguien se pueda contaminar con alguna pinchada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si existen las pinchadas como tal, va el procedimiento de ¿qué? De reportar, de hacerle estudios, análisis y muy aparte de todo esto, el riesgo de contaminación a un paciente, a una persona, ¿sí? Puede ser a un mismo personal de salud o como cualquier otro tipo de paciente. Y viene el desecho anatomopatológico. Eso es otro procedimiento igual que riesgo ambiental y manejo de desechos lo manejan. Existe un proceso incluso de ¿qué? De que se hace con acta y consentimiento para poder nosotros desechar, se hace con una firma del paciente como tal, a quien así se ha extraído un meñique como tal, se hace el procedimiento porque es un riesgo biológico, ¿sí? Ellos hacen su procedimiento e incluso cada 15 días o cada determinado tiempo, de acuerdo al manejo de eliminación, de cirugías, de procedimientos que haga cada entidad como tal, existe la eliminación y el tratado de esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un hospital que solo sea quirúrgico y opere 20 cesáreas en el día, no le van a hacer cada 15 días, porque ¿dónde van a repletar de tanto placentas y de tanto procedimiento? Lo hacen de otra manera, a diferencia de un lugar donde operen 2, 3 veces a la semana, hacen otro procedimiento como tal, ¿sí? Pero todo este manejo es importante por esos motivos, ¿sí? Nosotros hablábamos del manejo del EPP hace un momento. ¿Qué es EPP? Equipo de protección personal, ¿no? Nosotros sabemos que en cada aislamiento se va a manejar diferentes tipos de características, ¿sí? Y nosotros aquí, ¿qué nosotros hablamos? Si nosotros nos dirigimos hacia un aislamiento de contacto, tiene una especificación. Si tenemos un aislamiento respiratorio, tenemos una especificación como tal. Entonces, cada proceso lo vamos a ir manejando según el aislamiento como tal, ¿sí? Aquí estamos justo antes de que me vaya de aquí, los residuos fármacos. No se olviden esto. El mismo hecho de que así sea un frasco de plástico, ¿sí? Y sea, digamos, un metronidazol que viene en plástico, yo no puedo botar ese frasco en el desecho común. Tiene como tal medicamento, tiene como tal un residuo químico que puede ser tóxico para el medio ambiente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es eliminar en el lugar específico, ¿sí? Hay lugares específicos como tal para frascos de medicamentos, ya sea de vidrio o sea de plástico, ¿sí? Entonces, tengo que direccionarme bien en eso. Aquí hablamos de los aislamientos. Es otra parte importante. Si nosotros hablamos de la atención de calidad de salud y nosotros nos vamos a dirigir a que tenemos que dar una atención total, íntegra, óptima, que cumpla las necesidades o las expectativas como tal de un paciente para poder nosotros recuperar su salud, sabemos que tenemos que cumplir muchos estándares y entre ellos es el cumplimiento de los protocolos. Los protocolos son muy importantes para poder llegar a su objetivo como tal, que es la calidad de salud y que es lo que todos queremos, ¿no? Que haya una calidad, que sea integral, que sea accesible para todos, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Tenemos el manejo como tal de los aislamientos. Para nosotros cumplir con lo que les dije, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si yo incido o soy parte de que haya la contaminación cruzada, llega el paciente X por un trauma de rodilla, lo que hablábamos hace un rato, me puse la bata solo para que no me dé frío, llegué donde el paciente, limpio como tal, no me puse la bata correctamente, me voy a donde otro paciente, como ya vine de un paciente limpio, dije, ah, no pasa nada, la bata está limpia, me voy allá, me contamino porque no me la cerré bien, nuevamente me llamó el paciente de al lado por lo que sea que yo me haya olvidado, por la necesidad que haya el paciente, no me acordé que la bata no me la puse correctamente, me la saco según yo en mi cabeza estuvo bien puesta, me lavo las manos, voy y me arrimo donde el paciente, existe la contaminación cruzada. El paciente que vino con un problema de una rodilla nomás, se fue con una KPC del paciente de al lado. Todo por el manejo inadecuado del aislamiento. Entonces es muy importante el cumplimiento de los aislamientos. Así como cuando nos dijeron que no salgan de la casa, que no nos demos la mano, que no compartamos vasos, por el riesgo de morirnos con COVID,
existe mucho más riesgo y hay una tasa altísima de pacientes que han creado resistencia a muchos antibióticos. ¿Por qué? Porque ya no da más. Hay muchos antibióticos que ya no dan más a muchas bacterias que hemos creado por la resistencia bacteriana. ¿Por qué? Por la incidencia de no lavarnos las manos, por la incidencia de no cumplir los aislamientos. Entonces, los 5 momentos de lavado de manos con los 10 pasos del momento de la higiene de mano, que también hay la higiene con gel antiséptico como tal, tenemos que cumplirlo y nuestra actividad es hacer lo que lo cumpla. El aislamiento es la separación de una cosa, persona, población para colocarla de forma incomunicada o apartada. Siempre recordemos que los aislamientos se dan según la necesidad y según la enfermedad como tal. Finalidad, disminuir el riesgo de infección para el paciente, el personal sanitario y los visitantes mediante la interrupción de la cadena de transmisión. Disminución de la incidencia de infecciones nosocomiales, prevención, control y brotes, de brotes, perdón, poder prestar una alta calidad de atención. Si yo no cumplo nada de esto, nunca voy a tener una calidad de atención como tal. ¿Sí? Tipo de aislamiento. Cada entidad se va a direccionar según el aislamiento y según la capacidad resolutiva del lugar como tal. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de una clínica, digamos, que solo maneje ginecología, solo maneje partos. Yo no voy a hablar de un aislamiento respiratorio porque va a ser un aislamiento muy escaso como tal. ¿Por qué? Porque solo maneja partos, tienen su parto y al día siguiente se van. Si hacen ahorita que existe el COVID como tal, si hacen un hisopado o hacen una prueba, le sale al día siguiente o si le sale al mismo día, el paciente luego de 24 horas, si está estable, se tiene que ir y si no está estable, se va a ir direccionando donde tal. Pero se va a encasillar los protocolos según el paciente como tal. Ejemplo, tenemos pacientes por gotitas, ¿sí? Cuando generan microaerialización altas como tal y existe el riesgo mayor. De la parte respiratoria, cuando genere o no genere microaerialización, pero es un paciente respiratorio. Si tenemos un aislamiento de contacto, ¿sí? Quiere decir todo lo que yo voy a topar como tal, el riesgo de contaminación. En el país se maneja que todo paciente, ya sea respiratorio de contacto o de gotitas, se maneja el de contacto agregándole el respiratorio. En otros países como tal, si el paciente es respiratorio, solo se maneja la parte respiratoria de protección y el resto es lo mismo, con el lavado de manos de acuerdo, ¿sí? Pero si existe en el país como tal, vamos a manejar de contacto para ya sea de gotitas, respiratorio o de contacto como tal y preventivo que entre en el de contacto, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que es bata, guantes para el de contacto y para los otros dos. Y si ya vemos que es uno de gotitas o respiratorio, vamos a ir agregando según la enfermedad presente, va a ser un N95, un respirador o una mascarilla como tal normal. ¿Sí? Si nosotros nos vamos al de contacto preventivo, como yo les decía, ¿cuáles entrarían los preventivos? Pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuáles son los inmunodeprimidos? Con VIH, cáncer, alguna enfermedad como tal que le produzca inmunosupresión, que es los pacientes que se hacen diálisis, por lo general que ya son, son crónicos, que ya tienen su enfermedad como tal y ya se hacen sus diálisis. Pacientes en el país se manejan, paciente que tiene 10 días de hospitalización en el lugar donde sea, a partir del 11º día, ya cumple un aislamiento preventivo, porque existe luego del 10º día mayor riesgo de contaminación por la estadía como tal en el lugar, ¿sí? Todo paciente que haya tenido múltiples ingresos hospitalarios, digamos, llegó a Ibarra, de Ibarra no hubo una capacidad resolutiva, lo transfirieron al Quito Sur, del Quito Sur no hubo capacidad resolutiva por lo que sea, por material, por parte humana, recursos, lo que sea, lo transfieren al HCAN. Entonces, como pasó de un hospital a otro y a otro, existe mayor riesgo de contaminación, ¿sí? De adherencia de enfermedades y de bacterias, y se lo aísla como tal. ¿Cuál es el protocolo correcto? Aislamiento de contacto, ¿sí? ¿Cuál es nuestro aislamiento de contacto? Batas y guantes. Siempre recordemos que todo podemos utilizar nuestras medidas de barrera, pero si no existe el correcto uso de las medidas de barreras de protección, no va a cumplir de nada eso, ¿sí? Vamos a estar haciendo gastos innecesarios y no se va a cumplir.
¿sí? Entonces, tenemos que ser parte de el que se cumple estos procesos para no adherir a otro tipo de circunstancias, porque como yo les decía, de nada me sirve yo gastar en guantes, en lo que sea, si no existe el uso correcto. Ejemplo, me pongo la bata y me queda hasta acá, y yo estoy con el paciente así. Me saco la bata, me saco los guantes, no hice lavado de manos y no me acordé que estuvo hasta acá tal vez topando, no me lavé las manos de manera adecuada y no me cubrí bien de paso, voy y me arrismo a otro paciente y ya estoy llevando la contaminación, ¿sí? Existen más procedimientos como las desinfecciones recurrentes, terminales, como tal, de ciertos servicios que ayudan a romper esa barrera y a romper ese cruce como tal, ¿sí? Pero tenemos que ser parte de, si no existen las desinfecciones, pues nosotros somos parte del proceso de que no haya la contaminación cruzada, ¿sí? Lo que les hablaba hace un momento de la protección, de haber un aislamiento preventivo protector, ¿sí? Cuando hay pacientes con bacterias multidrogo resistentes, ¿qué quiere decir multidrogo resistente? Que ya tenemos una KPC, una enterobacteria como tal, una coli, bacterias que son productoras de carbapenémicos, son bacterias específicas para qué nos ayudan a dañar mucho el organismo, y si ya tenemos muy dañado el organismo, muy contaminado, un antibiótico X como tal es súper débil para poder atacar estas bacterias, y tenemos que ir subiendo y subiendo de categoría, de generación, de fuerza. Como saben decir, es que este antibiótico es más fuerte. Tenemos que ir subiendo, y mientras más alto sea la generación o mayor sea como la fuerza del antibiótico, por decirlo así, mayor repercusión va a tener en la salud del paciente. Como yo les decía, hay medicamentos que si no se los pasa de manera adecuada, en dosis correcta, en horas correctas, con los días correctos que en algún momento van a conocer, existe el riesgo y falla como tal del medicamento. Aparte de que no hemos producido un efecto correcto en el paciente, puede existir el riesgo de daño como tal. ¿Cuál es uno de los daños principales? Porque la mayoría se filtra en la parte renal, un daño renal que puede llegar a una insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, tenemos que evitar todo ese tipo de cosas para poder nosotros que no suceda ese tipo de contaminación, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la parte de higiene, como yo les decía, de lavado de manos, son los 5 momentos de lavado de manos, ¿sí? Que ya en algún momento los vamos a hablar. Recuerden siempre, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea séptica con el paciente, después de haber estado en contacto con el paciente, después de estar tal vez en el riesgo de fluidos corporales con el paciente y después de haber estado en el entorno con el paciente. ¿Sí? Son nuestros 5 momentos de lavado de manos o higiene de manos en el caso de que no nos lavemos las manos y nos colocamos el gel de alcohol como tal, pero el gel de alcohol es realizando los 10 pasos correctos, que igual ustedes en alguna diapositiva de aquí que están puestas en su aula virtual están postuladas. Entonces, muy aparte de todas las barreras, la higiene de mano. Si no se cumple una cosa, se tiene que cumplir lo otro. Y lo correcto es que se cumpla todo para existir romper ese cruce de bacterias como tal, ¿sí? Las desinfecciones recurrentes que ustedes van a hacer muy importantes en esto, porque enfermería es la que se encarga de hacer todos estos procesos como tal y hacer cumplir aún más esto. Entonces tienen que ser recurrentes, recurrentes y terminales con lo que les dé la institución, porque tampoco yo les puedo decir vayan y hagan con monopersulfato, que es el de alto nivel, es lo que les vaya a dar la institución como tal, ¿sí? Tenemos la asepsia y la antisepsia. La diferencia es, la asepsia es mantener libre de bacterias, hongos, en lugar cualquier microorganismo que vaya a afectar, ¿no? Y la antisepsia es la eliminación de las bacterias y hongos. Quiere decir, asepsia es para eliminar, para que no haya, ¿no? Y cuando ya existe la antisepsia, voy yo a eliminar todo lo que yo voy a encontrar ahí con cualquier método que yo le vaya a aplicar. Como yo les decía, en lo más lógico es que les den insumos que sean de alto nivel, ¿sí? Que sean el mejor para eliminar todos los microorganismos que se encuentran o prevenirlos como tal, que no los tengan, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la asepsia, voy a mantener libre todo mi espacio de trabajo o mi lugar donde se encuentra el paciente para que no haya como tal. Siempre recordémonos que nos vamos de la parte más limpia a la más sucia. ¿Por qué? Porque si yo no hago
de manera correcta, yo me voy a lo más sucio, no realicé de manera correcta y lo más sucio voy a traerme a la parte limpia y la voy a contaminar, ¿sí? Entonces siempre es lo más sucio, perdón, lo más limpio hacia lo más sucio. Lo más sucio es a lo último, para yo centrarme ahí y no regresar las bacterias como tal. Porque lo más lógico es yo hacerlo bien. Pero si yo me equivoco, voy a estar arrastrando las bacterias que nunca llegaron a la parte limpia y la voy a contaminar. Es como cuando vamos a hacer una antisexia, que es de adentro hacia afuera. Porque si yo hago de afuera hacia adentro, yo voy y centro la parte como tal contaminada en un solo lugar. La idea es barrerla y eliminarle, sacarle del lugar donde yo voy a trabajar. ¿Sí? La limpieza y desinfección. Esto tiene que ver con el personal de limpieza, ¿no? En algunos lugares, lastimosamente, hay mucho personal que le toca hacer de todo, por decirlo aquí, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos realizar, ejemplo, vamos a realizar una limpieza y yo hice primero la cama, todo, y luego el señor de limpieza viene, hace los techos y luego hace el piso. Y la limpieza que ustedes hicieron ya está contaminada porque luego de que ustedes hicieron la cama, la persona hizo los techos y todo lo que estaba en el techo cayó a su cama. Entonces existe un trabajo en conjunto para que realice su trabajo, que es techos, paredes, sin el piso, yo hago todo el entorno y ahí sí usted hace el piso para que sea un trabajo coordinado y correcto, ¿sí? No puedo yo estar, es que como el señor auxiliar ya a las 11 se va a descansar, digamos, y yo tengo que hacer rápido porque yo ya salgo a la 1, yo voy a hacer primero, así el señor haga luego. El trabajo es coordinado para que no haya una contaminación. Porque si no existiera lo mismo que yo les digo, hago primero lo sucio y luego lo limpio, voy trayéndome todo lo sucio. ¿Por qué? Porque el mismo trapo pasé, no descontaminé, no le enjuagué, no hice todo el procedimiento correcto y hay la contaminación. Y yo soy parte a veces de esa contaminación y lo que tengo que hacer es tratar de no hacerlo, ¿sí? Entonces siempre recuerden, se hace la contaminación, descontaminación, la limpieza, la antisepsia, lo que sea, con todos los procesos, ¿sí? Si yo tengo un solo personal de limpieza en algún lugar, tengo que siempre decirle que el mismo trapeador, un ejemplo, lo que se usa en UCI no se usa, ejemplo, escoba, en la parte de hospitalización tienen que usarle las mopas correctas exclusivas de hospitalización, una mopa correcta exclusiva de quirófano, una mopa correcta exclusiva de UCI, una mopa exclusiva de consultorios y así, porque la pereza, la gana de no cumplir los procesos, lo que hace es, en un área que es altamente contaminada por la estadía, por lo que sea, que es UCI, donde hay fluidos, donde hay lo que sea, se lleva esa contaminación a quirófano y el quirófano en cambio es nuestra área más limpia. Entonces tengo que cumplir los procesos para no hacer una contaminación cruzada, ¿sí? Son lugares específicos como tal para realizar. Ahora, si vamos a hablar de detergentes, lo correcto es que yo voy a realizar con un detergente enzimático, ¿sí? Luego realizo con un desinfectante de alto nivel, el aclaramiento antes de, luego viene el desinfectante de alto nivel y nuevamente un aclaramiento barrido. Esos son los procesos correctos, ¿no? Ahora nuevamente les digo, yo no puedo venirles y decir, ustedes vayan a trabajar en el consultorio X, en el laboratorio X, y tienen que pedir monopersulfato, tienen que pedir Exides DOPA. No les van a dar, o puede que le den en lo mejor de los casos, y bien, pero todo se va ajustando a la necesidad. Un ejemplo, los laboratorios X van a trabajar con con hipoclorito, porque ellos creen que es correcto. La clínica X va a trabajar con hipoclorito. ¿Por qué? Porque ellos les dijeron que es correcto. No existe un protocolo estandarizado para que todos trabajemos por obligación, pero lo correcto debería ser así, trabajar con lo mejor, como les digo, con jabón enzimático, luego aclaramiento, luego viene el desinfectante de alto nivel y nuevamente un barrido o aclaramiento. Es un proceso correcto para cualquier tipo de desinfección. Ahora, ¿cómo yo les puedo exigir si lo único que les dan es cloro? Un ejemplo. Son actividades que se van a ir adaptando a la necesidad, a la estrategia como tal, ¿sí? Y eso se va a ir a dar en cada área como tal, ¿sí? Lo correcto es hacer esto, pero no les puedo exigir porque no soy parte de donde vayan a trabajar en algún momento. Pero como les digo, el manual del Ministerio de Salud Pública está publicado, está en la página web, en todo
a libre que cada quien quiera manejar. Ustedes léanlo. Nuevamente les digo, es un PDF muy largo, pero es muy bonito y lo van a aprender y lo van a adquirir. Y lo mejor de todo, lo pueden ir a implementar con base y con fundamento. La última actualización fue la del 2020 y es muy bonita, en realidad es muy buena y lo pueden manejar, ¿sí? Lo lean. ¿Qué es la desinfección? Eliminación de la mayoría de microorganismos patógenos, exceptuando las esporas, mediante uso de agentes físicos o químicos, desinfectantes, solución química para inactivar microorganismos en superficies inanimadas. Aquí, en cambio, sí se agregan las microesporas. ¿Qué quiere decir las desinfecciones? Vamos a eliminar todo lo que encontremos en su mayoría, ¿no? Porque nosotros vamos a manejarnos con lo más de alto nivel. Y la idea es que haya un estándar de calidad de atención sin contaminación cruzada. Siempre recuerden, por favor, la manipulación correcta de todo lo que vamos a hacer. No puedo usar yo cloro en ciertas cosas porque es corrosivo. Un ejemplo, yo no puedo usar vamos a ponerle amonio a ver, vamos a ver en dónde no puedo usar el amonio. Ya, en los monitores. ¿Por qué? Porque daña los monitores como tal. En los monitores yo tengo que usar cierta dilución del hipoclorito correcto o el Virkon, el monopersulfato que les decía. ¿Para qué? Para que no dañe la superficie como tal, ¿sí? Entonces, antes de realizar cualquier actividad que ustedes estén direccionados a realizarlo, siempre pregunten, por favor, la dilución, la aplicación, porque son corrosivos. Mucho sucedió en la pandemia que todos creían que el amonio era lo mejor del mundo y empezaron a comprar hasta por galones el amonio, no sé con qué venía nomás preparado porque venían por galones sin registro sanitario, incluso yo veía algunas personas, no diluían de manera correcta, venía cloro, alcohol, formol, no sé qué nomás venía y empezaban a echar incluso en las casas y eso es muy fuerte, muchas personas se intoxicaron por eso, ¿sí? Y no es porque se lo bebieron, sino por el olor como tal. Así que por favor, antes de realizar cualquier preparación, siempre con el manejo y protocolo de todas las actividades, ¿sí? Para no realizar cualquier evento no correcto para su salud o para el paciente. Esterilización. Existe el proceso de esterilización, ¿para qué? Para que todo lo que nosotros vayamos a usar esté libre de microorganismos. O sea, no haya nada, no haya contaminación como tal, ¿sí? Todo proceso que se va a hacer para esterilización, todo insumo tiene que ir a una temperatura correcta, en una envoltura correcta y un envase como tal correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo poner la gasa, digamos, encima de cualquier charol y eso yo quererla usar. Tienen que ir envueltas para que permanezca su sellado, ¿sí? Su correcto envoltura al momento de yo abrir de manera correcta, ¿sí? Exista que siga de manera estéril para yo poder manipular. De la misma manera, si yo tengo un equipo X que yo ya lo limpié, ya hice mi desinfección correcta para estar libre de microorganismos, ahora yo lo quiero esterilizar con una temperatura X, no va a ser la misma temperatura de las gasas para un material estéril como tal de otro tipo de material conformado. La temperatura de las gasas va a ser una y este tipo de material va a ser otra. El tiempo como tal, de la misma manera, van a ir variando según la capacidad que ustedes ingresen, según el material que ingresen, según incluso cómo esté calculado, porque hay algunos que están en Fahrenheit, en centígrados, y ya lastimosamente algunos centros de esterilización ya no tienen cómo regresarlos, así que se adaptan a ese procedimiento. Y la idea es que esto esté estéril. ¿Cómo nosotros comprobamos que esté estéril? Existe la cinta testigo. La cinta testigo como tal es una cinta que viene con unas marcaciones que cuando llega a una temperatura adecuada, por un tiempo determinado, cumple un estándar y se marca de un color negro como tal, y nosotros ya ahí sabemos que eso está estéril y ha cumplido su tiempo como tal y su temperatura correcta para la esterilización, ¿sí? ¿Para qué nosotros realizamos todo eso? Para eliminar la contaminación, no lo olviden eso, para eliminar todo residuo o rastro de contaminación que haya, o sea, algún microorganismo como tal. Y todos estos procedimientos van a ser estériles. Si yo he hecho un proceso de esterilización, no voy a aplicar mi proceso estéril con guantes de manejo, a menos que, claro, ya lo ocupé porque ya no había más, ejemplo, gasas que no sean estériles. ¿Para qué? Para tal vez ponerle alrededor de la boquita porque está babeando
o para que se moje los labios porque no puede tomar agua y está mojadita con agua limpia, descontaminada, potable. Así, pero si yo voy a limpiar una herida, no voy a usar guantes de manejo con una gasa estéril. Todo el proceso es estéril, ¿sí? Existen más métodos de descontaminación o esterilización como tal. Sí, eso nosotros aquí usamos el método químico como tal y el método de la temperatura, ¿sí? Y ustedes van a manejar eso a menos que que se vayan a ciertas partes específicas de centrales de esterilización que les manden a procedimientos como tales. Un ejemplo, van a descontaminar los frascos de medicamentos. Y eso los hacen con procesos químicos, con temperaturas, otro tipo de situación, pero ustedes no, espero yo que vayan a trabajar como tal, como personal de enfermería, puedan conocer tal vez estas estrategias como tal y estas normas que se cumplen, pero su trabajo espero que se encapsule o se vaya dirigido a lo que les gusta, que para eso creo que ellos están estudiando enfermería, ¿no? ¿Sí? Así como existían desinfectantes que cumplían ciertos pasos o ciertas características importantes de los antisépticos. ¿Qué son estos? Agentes químicos aprobados para ser empleados sobre la piel y que inhiben el crecimiento y reproducción de los microorganismos. Un ejemplo de antiséptico, el alcohol, la clorexidina, la iodopovidona. La iodopovidona se eliminó de algunos lugares de instituciones porque estaban viendo que había mucha producción de hongos. Suspendieron el uso como tal del yodo. No les puedo decir elimínenlo, nuevamente les digo porque eso se va a depender de acuerdo al lugar donde están trabajando, ¿no? Eso es un ejemplo. ¿Cuál es una característica ideal que debería cumplir los antisépticos, ¿no? Amplio espectro, que vendría a ser el alcohol, y en su mejor de los casos, que a pesar que es más cara, es la clorexidina hidroalcohólica. Rapidez de acción inmediata, baja toxicidad para tejidos vivos, ¿qué quiere decir? Ejemplo, en algún momento ustedes han de haber escuchado o han de haber usado el agua oxigenada. Cuando había una herida como tal muy contaminada, ¿sí? Ejemplo, una mordedura de perro, así, una muy contaminada, ejemplo, un accidente donde hubo lodo, tierra, hacían un proceso antiséptico con agua oxigenada. Se empezó a eliminar porque vieron que el agua oxigenada, así como eliminaba todo este tipo de infecciones, también dañaba mucho tejido y mucha célula viva buena. Entonces eliminaron el uso de agua oxigenada y ahora se usa muy poco el agua oxigenada, tal vez para incluso cuando hay lugares específicos donde quieren cauterizar y no quieren realizar el proceso como tal de quemadura, que es el proceso de cauterización, hacen empapar un poquito la oxigenada con el material que quieran y se direccionan allá, pero algo muy pequeño y muy específico, ¿sí? Baja toxicidad, como les decía, alta actividad residual, actividad de presencia de materia orgánica, solubilidad, que sea bien soluble, ¿no? Estabilidad y de bajo costo. Lo ideal, como yo les decía, de bajo costo lo que tenemos es el alcohol transparente, el que se le dice el alcohol blanco, al 70%, es más económico, ¿sí? Es muy fuerte, pero hablando de amplio espectro y mejor de manera antiséptica, es la clorexidina, ¿sí? Aquí tenemos, miren. Clasificación, existen los alcoholes como tal, los que todos conocemos y que en la época de pandemia todos empezaron a comprar alcohol en spray, la clorexidina, que es uno de los mejores y si no es el mejor, que es con el que se puede manejar en la vida hospitalaria, ¿sí? Hay de diferentes presentaciones, hay jabonosa, acuosa, hidroalcohólica, que se va usando según las características, ¿no? La clorexidina para el baño, que es la acuosa, perdón, la jabonosa, la acuosa es para cierto material como tal para la desinfección, y la hidroalcohólica es para un procedimiento aséptico, ¿sí? Para tal vez invadir, para curar, para producir asexia o antisexia, ¿sí? Y el yodo que yo les decía, que sí se usaba mucho, pero se ha ido deslindando de muchas instituciones porque vieron que la asociaron a que cada que realizaban el uso como tal del yodo, empezaron a ver la producción y el aumento de hongos, ¿sí? Ahí vamos a ver las características de cada uno. ¿Sí? Aquí hay una parte que ustedes tal vez vieron o han visto tal vez en los lugares donde ustedes trabajan o en los lugares que tal vez hayan visitado o incluso en las películas. Siempre ven que cuando van a realizar alguna actividad no bajan los brazos y es por eso. Se considera que debajo del ombligo es no estéril, todo contaminado y sobre la cabeza igual. Por eso es que no suben tampoco los brazos sobre la cabeza, ¿sí? De la misma manera abajo de esto. Lo correcto es de esta línea verde.
tratar de que cuando vayamos a realizar el procedimiento, digamos, vamos a hacer una cirugía, el médico se está vistiendo, digamos que lo correcto, todo para un proceso de cirugía es ponerse mascarilla, ¿no? Pero digamos que esté mal puesta, mal ubicada, no haga el sellado correcto. Entonces, al momento de yo hablar, gesticular las palabras, recuerden que en ciertas palabras se abre más la boca, en ciertas letras se abre más su boca para poderla expresar bien. ¿Y qué pasa? Existe la eliminación de micropartículas al yo hablar y yo puedo contaminar y no sabemos, cada persona es un mundo diferente y no sabemos qué tipo de contaminación como tal la tiene en la boca, ¿sí? El lavado de manos. Bueno, ahorita ya es de la higiene de manos como tal, ¿no? La higiene de manos, nuevamente repito, es una de las, se podría decir, de las actividades más controladas en los hospitales, el higiene de manos. No necesariamente el uso de agua y jabón, sino el uso de gel y alcohol, como yo le decía antes. ¿Por qué? Porque con eso yo corto esa contaminación cruzada. ¿Sí? Entonces, el lavado de manos es tan importante porque des en cuenta que, ¿qué nos decían en el COVID? Manténgase lejos, use mascarilla y el lavado de manos continuo. Solo nosotros con el lavado de manos continuo vamos a eliminar muchísimo, pero no es el lavado de manos de echarme agüita y jabón y medio restregarme ya. Es los procesos como tal. Existen los 10 pasos. Esos son pasos sencillos, ¿no? Los 10 pasos de lavado de mano con agua y jabón, ¿sí? Existen los procesos de los 10 pasos del lavado de manos, de la higiene de mano con agua y jabón publicados en toda entidad. Y eso se publicó, ¿por qué? Se hace tanto hincapié a esto, porque un paciente muere más por una contaminación a veces, no necesariamente por la enfermedad con la que llega, sino por la bacteria o el virus que adquirió durante el proceso. Entonces, imagínense, llega el paciente, como yo les digo, por una fractura y el de al frente tuvo una KPC, que es una enterobacteria. Es entero, que quiere decir que se encuentra en las heces, ¿no? El paciente, por lo que sea, se contaminó y está con una enterobacteria, una KPC. La KPC es una bacteria súper fuerte que hay una alta incidencia de un 90% de muertes. O sea, de cada 10 personas que se contagiaron con KPC que estuvieron en donde sea, 9 mueren. Imagínense una alta cifra como tal. Se lo lleva el paciente que estuvo al frente ahora de fractura, se va a la casa, luego comienza con sintomatologías de fiebre, infección en la herida, obvio el paciente estaba enfermo, quiere decir que su sistema inmunológico estaba débil, sensible, viene la contaminación de una bacteria tan fuerte y le produce más enfermedades como tal, una reinfección, una contaminación, todos los procesos como tal, vienen los medicamentos, no les hacen efecto, vienen, estudian, le hacen un cultivo, encuentran una capa C de un medicamento suave, por decirlo así, de una ampicilina, suben a otro medicamento tan alto, la ampicilina que no producía tanto daño, ahora ¿qué va a producir? Un daño como tal, ¿de qué? De los riñones, en el caso de que sea una absorción como tal renal. Existe también la absorción hepática y la eliminación como tal del hígado, pero la mayor parte es un daño renal, ¿sí? Entonces, no tenemos por qué ser parte del daño, sino parte del bienestar y de la salud del paciente, ¿sí? Ya existen como tal lavados de higienes para las áreas. De ejemplo, yo les estoy hablando de los 10 pasos normales para la atención de pacientes hospitalarios, hospitalizados, consultas o en su misma casa como tal. De ahí, el lavado quirúrgico es un procedimiento más largo donde que incluso se pueden agregar cepillos como tal, ¿sí? Se hacen los 10 pasos como tal afuera, pero en la parte de quirófano, que es una área tan limpia, acuérdense que en quirófano es donde se abren, donde la piel se rompe como tal y existe más exposición e ingreso de cualquier microorganismo. Entonces, como mayor riesgo hay, el lavado como tal o la higiene de manos quirúrgica es sumamente importante, que se cumplan los procesos y con un jabón adecuado. No es que yo estoy en quirófano y me voy a hacer los 5 minutos de la higiene correcta del lavado de manos, pero yo estoy lavándome con un jabón Johnson & Johnson que no tiene uso hospitalario. Entonces, hasta eso, por lo general ahí sí se maneja el jabón de clorhexidina.
¿sí? Hay jabones también que tienen iodopovidona, pero como les digo, ya se ha ido tratando de reemplazar con la clorhexidina como tal, ¿sí? Eso como tal, jóvenes, ya son las 9. Ahora sí, tenían una pregunta a alguien. Dígame la pregunta. ¿Nadie? ¿Ya no tienen la pregunta? Dicen, una Dígame. pregunta, ¿dónde lo podemos descargar al manual? ¿Dónde? Perdón, no le escuché. ¿Me puede repetir? No le escuché muy bien la pregunta. Algo del manual me dijo. Ajá, sí, ¿dónde lo podemos descargar al manual? Busque en internet Manual de Desechos del Ministerio de Salud Pública y ya está en PDF para que usted lo pueda descargar. Ya, gracias. Ajá, sí está. Léanlo, es muy bonito. Y mejor que me haya preguntado, es muy bonito. Léanles. Siempre recuerden, como yo les digo, aquí en las clases, en lo que sea, pero es de una sola hora, se trata de dar lo que más se puede en un resumen pequeño, pero ustedes tienen toda la información y el internet ahorita tenemos la ventaja de que hay de todo. Pero váyanse, por favor, a fuentes confiables, no se vayan a ir a Wikipedia, ¿sí? Váyanse a lugares donde vean citas bibliográficas, libros, entre otro tipo de cosas, ¿sí? A ver, voy a leer un poquito rápido de lo que me han escrito aquí. Me llamo Diego Uriarte. La COFIA tiene que crear bioseguridad. La COFIA es una parte que no, perdón, es un instrumento como tal agregado a nuestra uniforme que en áreas críticas o en lugares donde hay pacientes inmunodeprimidos no se debería usar porque es un medio de contaminación, ¿sí? Tiene que ir en uno reciclaje, no sé qué querrá decir eso, riesgo de COVID, cortopunzante también los frasquitos de ampolla. Claro, todos los frasquitos de ampolla que estén abiertos como tal, o sea, rotos, tienen que ir a cortopunzantes. De ahí ya hay lugares específicos, digamos que preparamos un omeprazol, tiene su sellado, no está roto, va a un frasco, a un especial, a un lugar específico como tal. ¿De qué? De frascos de medicamentos, porque eso tienen residuos como tal de químicos, ¿sí? El no cumplir los protocolos de bioseguridad, daño hepático. Por favor, si van a escribir algo, traten de escribir de manera correcta y un solo mensaje para poderles hasta entender. Ya, mi nombre es Diego Uriarte, les voy a dejar mi teléfono. Nuevamente les digo, yo llamadas no les voy a contestar. Solo si me dejan mensajes, un mensaje así sea de audio, yo apenas me desocupe, yo les envío. Yo trabajo en la terapia intensiva de un hospital y es muy complicado yo estar con el teléfono en la mano por la misma contaminación que existe, ¿sí? Exacto, Diego Uriarte. Ahí está mi contacto. Cualquier duda de la clase incluso y de las tareas que tengan, me pueden nomás escribir en horas laborables. Por favor, yo no quiero que me estén llamando o escribiendo un domingo 11 de la noche porque no les voy a contestar hasta que sea una hora laborable. Peor si me van a estar llamando. Por favor, ¿sí? Eso es todo, jóvenes. Una buena noche con todos. Cualquier duda, por favor, ahí tienen mi contacto. Lean, tienen la información ahí puesta en la plataforma. Y cualquier duda, estamos hablando, ¿sí? Que pasen bien y nos vemos en la próxima clase.